Listo. Entonces empezamos a grabar. Hoy vamos a hacer un taller práctico de Eclipse. Quiere decir que ustedes deben estar manos a la obra. No voy a explicar cómo descargar y cómo instalar. Para eso hay un video. El video son 13 minutos. Ustedes lo pueden ver y lo pueden instalar. Entonces, esa va a ser como la primera actividad de la clase. Ustedes instalarlo después de que yo les haga la breve explicación. Trataré de ser lo más breve posible. Dale, Santiago. Profe, acabo de abrir mi Eclipse que yo lo estaba instalando y dice que la versión 1.8 del JVM no se puede utilizar con este producto. La Ajá, versión 11 o más es requerida. vale, no hay lío. Instálalo otra vez en ese caso. Pero eso tendría que actualizar el directorio para el Javadoc, la compilación, para todo, ¿no? No, 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 porque Eclipse uno lo descarga y funciona como si fuera una cajita al lado del resto, no nos cambia la versión del... Bueno, así funciona mi Mac. Sería chévere que Rodas, que trabaja en Windows, nos diga. ¿Eso les Eh, daña la compilación, Rodas? Profe, lo que pasa es que la última versión de Eclipse, que me imagino que es la que los chicos están instalando, no lee la versión de Java 8. Ajá. Entonces tienen que descargar la versión Java 11 o 12 en adelante. Ok, pero el Eclipse no No, en ese caso les no trae el compilaría. JDK. No. En ese caso tendrían que cambiar la configuración o descargar una versión Eclipse antigua. Pregunto, ¿Eclipse ya no trae el JDK? Por lo que yo entiendo, no. Por eso es que Profe, de pronto no le hablo. Santi, Mm. ¿será por licenciamiento? en el ¿Sí? Eclipse el JDK no se pone automáticamente, o por lo menos a mí me pasó así. Acabo de revisar mis archivos de programa y tengo un JDK de la versión 15. El JR es de 1.8, así que me tocaría instalar la otra versión. Bueno, una de las cosas que les iba a contar o que están en el video es que hay que instalar la versión, cuando estén viendo el instalador, deben instalar la versión para developers. Yo tenía entendido que el Eclipse traía el JDK para Windows. Entonces no estoy dudando. Por eso le pregunté a Santiago Rodas, que es monitor y que ha trabajado con Eclipse en Windows. Eh, Hagamos una cosa. Les voy a dar la explicación rápida y entonces luego pasamos a trabajar en grupos con el video. Luego volvemos a la parte práctica para ver entre todos cómo podemos solucionar el problema. ¿Listo? Bueno, Entonces, doy profe. una introducción. Luego nos repartimos en pequeños grupos. Los que ya lo tienen instalado le van a ayudar a instalar a sus compañeros para que todos hagan la instalación. Bueno, y cuando ya esté lista la instalación, volvemos a una sesión de todos juntos para empezar con cómo trabajar en Eclipse con los proyectos de algoritmos. ¿Listo? Porque son dos cosas distintas, la instalación y cómo trabajar con los proyectos de algoritmos en Eclipse. ¿Por qué es distinto? O sea, ¿por qué no les puedo mostrar la instalación? Pues porque estoy en un Mac y ya lo tengo instalado y no quisiera desinstalar la versión de Eclipse que tengo instalada porque es la que funciona con las cosas que yo programo. ¿Ok? No tengo una máquina virtual para mostrarlo. Pero pues, ustedes están empezando a desarrollar su espíritu cacharrero, como decimos nosotros los ingenieros, es decir, empezar a ver cómo hacer para que me funcionen las cosas. ¿Vale? Bueno, entonces, O sea, instalé el programa viendo solo fragmentos rápidos del tutorial. esa soy yo toda la vida. Es más, ahora hay tutoriales en video. A mí los tutoriales en video no me gustan. A mí me gusta ver las instrucciones en texto y yo las voy siguiendo y a la buena de Dios. Luego hacer pruebas para ver si funciona o no funciona. No mentiras, es que es algo que nos pasa. Al principio nos da mucho susto porque no sabemos lo que estamos haciendo, eh, pero tenemos que empezar a coger experiencia al respecto. Porque empezamos con la IDE, empezamos con Java, después tenemos que aprender a trabajar con cosas del sistema operativo por consola, luego a configurar otros tipos de herramientas, luego ustedes en el futuro estarán configurando cosas en el servidor, cosas en la base de datos, IDEs más complejas, más paquetes, más librerías.
Entonces, ese susto que sienten ahorita es normal. El ir a buscar tutoriales, leerlos, buscar instrucciones de cómo hacer algo es súper normal, es algo que hacemos todo el tiempo, pues porque en ningún lado, o sea, créanme, en la universidad no hay un curso que diga instalación de tal cosa, en ninguna parte del mundo. Lo que tenemos es que desarrollar esa habilidad para encontrar una buena información, seguir las instrucciones, entender qué está pasando y ver los resultados y hacer pruebas. Entonces, por eso es que hoy no quiero, o sea, cuando arrancamos el semestre, fuimos un poco, no nos fuimos paternalistas, sino que pensamos en que iba a ser un choque la parte de configuración y compilación y lanzamos los videos, hicimos un taller como muy explícito. Pero como ahorita ustedes ya son casi, ya estamos bien adelante en el semestre, o sea, aquí ya casi son de tercer semestre, entonces yo quiero que cacharreen un poco solos la parte de la instalación. Bueno, no solos, en equipo, porque en equipo es más fácil. Bueno, pues por eso es que lo vamos a hacer en grupos. Pero antes de arrancar, les quiero contar sobre qué es una IDE, porque estamos hablando de Eclipse y Eclipse y Eclipse y Eclipse, ¿y qué es Eclipse? Bueno, Eclipse es una IDE. Entonces, después vamos a ver lo que tiene, cuando ya tengan instalado Eclipse, vamos a ver para qué voy a usar Eclipse, cómo trabajar cómo configurar mi espacio de trabajo, cómo creo un proyecto nuevo, cómo importo un proyecto en el que ya estoy trabajando, cómo exporto un proyecto. Eso es lo que vamos a hacer en el taller el día de hoy. Como estoy grabando, Miro lo voy a enlazar en el video y les voy a pasar de una vez a ustedes el enlace. Aquí en el chat les voy a pasar el enlace para que puedan acceder al tutorial y para que además puedan tener acceso al chancuco de operaciones de Eclipse. ¿Listo? Nosotros trabajamos mucho con los chancucos o los cheat sheets, tanto para GitHub, tanto para Java, también hay unos de Eclipse, para muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque pues sabemos que los humanos no nos aprendemos toda memoria, o sea, empezamos a recordar muchas cosas, pero hay cositas que se me van a olvidar. Entonces siempre es bueno tener a la mano los enlaces de estas hojas donde le recuerdan a uno los comandos básicos con los que uno trabaja. Pues aquí tengo uno de Eclipse. También existen para GitHub. Ustedes pueden escribir cheat sheet GitHub y pueden descargar las hojas, pues, se llaman chancucos. Bueno, ¿qué es Eclipse? Eclipse como tal es un programa especial, es un programa que pertenece a una categoría que se llaman las IDE. Ya llegó en la clase, se estaba demorando. Las IDE, que son es una sigla que viene del inglés, del Integrated Development Environment, quiere decir que es un ambiente de desarrollo integrado. Entonces, ¿qué es un ambiente de desarrollo integrado? Un ambiente de desarrollo integrado es una aplicación que provee herramientas para facilitar a los programadores el proceso de desarrollo. O sea, esta nos facilita la vida a los programadores. ¿Qué tienen de especial estas IDE o estas herramientas? Bueno, estas herramientas tienen varias cosas especiales que nos ayudan o que nos facilitan la vida. Primero, que tienen un editor que reconoce la sintaxis y marca las palabras reservadas en un color especial. Segundo, que hace verificación de errores de compilación a medida que ustedes los va escribiendo. Es decir, le marca errores de sintaxis, errores de tipos, o sea, cuando uno escribe expresiones con tipos que no son compatibles, le marca a uno errores que tienen que ver con la cantidad de parámetros. Esto quiere decir que si uno está haciendo un llamado a un método y no está poniendo todos los parámetros que son, entonces le va a marcar también un error. Si a uno le faltó un punto y coma, también le va a marcar un error. Si uno se equivocó en el nombre de una variable, eso también errores que tienen que ver con nombres. Si uno se equivocó en el nombre de la variable, del atributo o del llamado al método, también le va a marcar un error. Bueno. Además, tiene herramientas que automatizan la compilación, la ejecución y la construcción, también la construcción de los paquetes y o otros elementos derivados del código que estamos haciendo. Tiene otra cosa muy chévere que que ya hemos visto en mi clase, que les mostré alguna vez y que les podría enseñar a usar más adelante también, que es el debugger. Es decir, una herramienta que nos puede ayudar a hacerle seguimiento a nuestro código como si estuviéramos haciendo una prueba de escritorio, sino
sino que estamos haciéndolo como guiado por la herramienta, una ejecución paso a paso del código para ver qué valores están produciendo, cómo están cambiando las variables, las entradas, las salidas, para poder corregir los errores. Eso es un debugger. Y además tiene una función que no nos gusta para nada, que es la de autocompletar. Uy, no, ¿cómo así? O sea, es como esta cosa de Grammarly, pero para programación. No, porque Grammarly además tiene... A ver, ¿cómo me explico la diferencia entre esto y Grammarly? Grammarly te hace sugerencias de cómo hacer correcciones y te explica por qué debes hacer esos cambios. Pues, ¿ustedes han trabajado con Grammarly con el paquete Pro completo? No, no tengo plata para eso. Bueno, esa es la diferencia. O sea, Grammarly no solamente te dice aquí tienes un error. Grammarly te dice aquí tienes un error y podrías cambiar esto por opción 1 u opción 2 porque, y entonces te explica por qué. ¿De acuerdo? El editor de texto, perdón, la IDE, como Eclipse o cualquier otra, no te explica por qué. Solamente te hace sugerencias de código para autocompletar. Entonces, todas estas cosas que son súper cool y son muy buenas, efectivamente son cool y buenas y muy útiles cuando uno ya es un programador. Entonces, por eso lo dejé aquí, facilitar a los Pero programadores. eso de autocompletar no va a ser un enrollo si el autocompletar te lo pone mal. Ah, ese es el punto. Por eso es que pongo el warning y por eso es que le pongo el payaso. Porque Ya me es imagino a un la rollo... profesora Liliana ahí, le puso un system out print en las clases y la profesora llega a la casa con una escopeta así como que, ¿cómo así? Bueno, no, Exagerado. Liliana, tienes una famita. Ay, Dios mío. Una Sí, famita. profe, me asusta con el sistema out print siempre estoy como que, ¿será que lo pongo? Estoy en la carpeta, estoy en el main, estoy en la legión, ¿no será que estoy en una clase? Bueno, pero eso está bien, que sigamos la arquitectura. Igual me equivoco. Después del otro semestre me lo agradecen. Sí, profe. Bueno, eso va a ser más fácil, de saberlo cuando estés usando una IDE, entonces no va a ocurrir. Ahora bien, voy a contradecir un poco a la profe Liliana. Uno sí lo puede poner cuando está debugueando, pero después lo tiene que quitar. ¿De acuerdo? O sea, no es que uno no lo pueda poner porque sí, porque Liliana se enoja y sale con una escopeta o le da correa. Bueno, uno no debe ponerlo porque al poner un elemento de interacción con el usuario en el paquete al que no le corresponde la interacción con el usuario, está cometiendo un error en diseño, en arquitectura y le está bajando la calidad a su programa. ¿Por qué le está bajando la calidad? Porque lo está volviendo más difícil de mantener por un lado y por otro lado porque está empezando a darle, ¿cómo se dice? Nosotros tenemos como los programadores tenemos como unos cosas que no debemos hacer, así como los don'ts, o sea, esto no lo hagas y evítalo lo que más puedas. Y entonces eso que debemos evitar se llama acoplamiento. Y es uno de los defectos del software. Un software muy acoplado es algo así como que decimos todos, uy, no, ¿quién hizo esto? Guácala. No, qué horror. Eso no lo va a mantener nadie, eso no lo entiende nadie, eso mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al empezar a poner una interacción con usuario en un paquete al que no le corresponde la interacción al usuario, es empezar a darle color o empezar a incluir ese defecto en nuestro programa. Entonces, por eso es que lo evitamos, ¿vale? Y por eso que es que desde el principio les decimos, uy, no, así no, venga, no. Porque desde el principio uno tiene que aprender a evitar los defectos graves del software. Antonio, y ahora con el debugger, entonces ya no necesitas colocar los System out print line para hacer debugger. Ya Sí. Eclipse tiene un servicio que es el debugger
Y tú con el debugger, tú puedes hacer seguimiento de cómo están los valores que estás manejando en los objetos o en las variables. Qué Para alegría, detectar profe, algún qué error. alegría. Ya no me podrá regañar cada vez que lo hago por error. El debugger es una nota. Yo ya les he mostrado a mis estudiantes el debugger cuando estábamos viendo los llamados de los métodos y eso les parecía magia. Porque a mí también cuando yo aprendía, o sea, los debugger son algo relativamente nuevo. Cuando yo aprendí a programar no existían debugger y debugueábamos a punta de prints en el código. Entró al método antes del for, después del for, pero pues son otras épocas. Entonces es muy chévere aprender a usar el debugger y usarlo bien. Bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, que esto es todo muy chévere, pero entonces, ¿por qué no lo? Yo sé que todos dicen, pero ¿por qué no nos habían dado Eclipse antes? O sea, desde el principio hubiéramos visto esto y ya. No estaría yo Se sufriendo aprende con todo eso. se aprende desde lo más difícil y desde la base para poder hacerlo más fácil luego. Exacto, gracias. Santiago ya tiene la respuesta. Tenemos que aprender algunas cosas antes de poder automatizar. Entonces, primero, ¿qué tienen que aprender? Y hace parte de los objetivos de ese curso y el hecho de que usen Eclipse no quiere decir que no vayan a tener que saberlo porque va a entrar en la evaluación, es decir, cuando estén sustentando, una de las preguntas de sustentación es compila tu código y dime cómo está estructurado, porque ustedes tienen que saber, hace parte de los objetivos del curso. Entonces, no habíamos usado antes estas herramientas porque hacer uso de estas herramientas sin haber desarrollado la habilidad de compilar o de estructurar un proyecto, entonces nos bloqueaba ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos que ya lo han logrado, pero vamos a seguirlo evaluando, entonces no tenemos problema al respecto de la verificación de errores de compilación. La verificación de errores de compilación y la automatización de la compilación. Es decir, esto nos gusta muchísimo porque les facilita ahorita la vida, pero en el momento de sustentar ustedes tienen que compilar manualmente y saber corregir los errores de compilación también manualmente. Ahora, bueno, ustedes ya trabajaban con el editor que reconoce sintaxis, esto está chévere, además que también ustedes trabajan con un editor que tenía el proyecto como un paquete. El debugger también es muy chévere ahorita que ya tienen programas más complejos, pero ¿qué no nos sigue gustando? Y no me va a gustar nunca, es el autocompletar. El autocompletar es un arma de doble filo, es decir, si yo sé qué es lo que quiero completar, pues chévere. Es más, les voy a enseñar algunas instrucciones que se pueden autocompletar y que nos alegran la vida bastante. Pero si yo uso la función de autocompletar sin entender, es decir, si dejo que Eclipse ponga lo que quiera, entonces voy a tener el problema de que luego no voy a entender qué es lo que pasa. Justamente ayer estaba yo viendo una charla, algunos les compartí, ayer había unas charlas de ACM sobre qué pasa, cuál es el presente de la computación, o sea, de esta área que nos engloba y cómo vamos a continuar. Y una de las panelistas era Barbara Liskov. Para los que no la conocen, se las presento. Esta señora que está acá, aquí hay un enlace a su biografía. Es una mujer que tiene el premio ACM Turing, que es como el Nobel de la computación, y fue esta señora fue la persona que propuso, se imaginó y formalizó la programación orientada a objetos, por allá en los 70s, 80s. Y por eso es muy interesante haber escuchado que tenía que contarnos Barbara Liskov, y una de las cosas que estaba hablando con respecto a cómo hacer mejores programas. Entonces ella decía que lo que podemos hacer es get rid of errors, quiere decir quitar los errores, pero nos planteaba un problema, y es que los compiladores entienden muy bien los errores de sintaxis, pero no los errores semánticos. Y los errores semánticos son los que nos traen autocompletar código sin saber por qué. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir un error semántico? Pues ya lo hemos hablado varias veces. Hemos tenido errores, cuando trabajamos en un programa tenemos 3 niveles de errores. El primero son los errores de sintaxis. Me equivoqué al escribir algo y no puedo compilar. Una vez he pasado la etapa de los errores de sintaxis, entonces puedo llegar a los errores en tiempo de ejecución. Es decir, mi programa compila, pero hice alguna operación que no es segura y en tiempo de compilación produzco una excepción. Las excepciones que producimos cuando estamos en ADAPO 1 son la null pointer exception,
que más adelante la van a conocer en la carrera como APO1 exception. Y la otra que vemos muy continuamente es el index out of bound exceptions. Quiere decir que pusimos un índice equivocado cuando estábamos accediendo a un arreglo. La tercera, que yo creo que han encontrado en algunos, es cuando están creo que es mismatch types exception. Quiere decir que están haciendo una transformación de tipos o tienen una incompatibilidad de tipos cuando hacen la transformación. Uy, sí, Por eso lo pasa general, bastante. eso ocurre cuando uno está leyendo como string y lo quiere guardar en un int, o cuando uno está leyendo como int y lo que hay es un string y no se puede transformar. Entonces, pero este es otro nivel, o sea, el programa compila, pero muere en la mitad. Eso es un error en tiempo de ejecución. Y el tercer error es un error en la lógica. Es decir, el programa compila, no tiene errores en tiempo de ejecución, pero no produce lo que está haciendo, que es lo mismo que Bárbara le llama errores semánticos. Es decir, algo pasa y no sé qué es. Esos son los errores más difíciles de corregir. Y esos son los errores que puedo introducir a mi código si dejo que Eclipse haga lo que se le dé la gana con su tarea de autocompletar. Entonces, es una herramienta muy buena, autocompletar código, pero tengo que saber cómo hacerlo. ¿Listo? O sea, no puedo dejar que Eclipse autocomplete y se acabó. Tengo que entender cuál es el error que está ocurriendo. O sea, cuando hay un error, lo que yo puedo, Eclipse me da opciones para corregirlo, tengo que leer las distintas opciones, tengo que entender el mensaje de error, leer las distintas opciones y dado eso, hacer una corrección o atender la corrección que me está sugiriendo Eclipse. Y la parte de autocompletar, pues es chévere para hacer llamados, es chévere para los CISOs. Ayer me preguntaban que por qué yo hablaba de CISO y el monitor también decía CISO, y es que en Eclipse escribimos CISO, una combinación de teclas y se completa el system.out.println. Bueno, entonces es interesante. Y voy a hacer pausa aquí y voy a pedir que levanten la mano los que ya tienen Number Format Exception. Gracias, Rodas, por acá me dio el nombre. Levanten la mano los que ya tienen instalado Eclipse. Profe, yo me di cuenta de algo y es que la primera vez que lo instalé y lo ejecuté, me dejó entrar a la página, pero cuando lo cerré y lo volví a ejecutar, me daba el error de que tenía la versión desactualizada. A veces pasa eso. Espérate, hagamos una cosa. Tengo 4 manos levantadas de 4 personas que ya lo tienen instalado y en teoría funcionando bien. Van 5. ¿Alguien más? Somos 18. Aquí está Rodas, está Liliana y estoy yo, ¿cierto? Yo creo que ya lo instalé. Además, creo. Estamos Rodas, Liliana y yo. No está Carlos, ¿cierto? Ah, es que a mí se me olvidó mandarle los credenciales a Carlos. ¡Qué cabeza! Sí, Santi y yo estamos aquí. Hagamos 3 grupos. Voy a hacer 3 grupos para que estos grupos sean, voy a volver a Santiago y a Liliana como co-host. Vamos a hacer 3 grupos. En estos 3 grupos, Liliana va a coordinar uno, Santiago el otro, yo el otro. Y los chicos que ya tienen instalado, por favor, pónganse en alguno de esos 3 para que nos ayuden con los estudiantes que no han instalado. ¿Listo? Voy a parar de compartir, voy a ponerle pausa a la. Bueno, entonces, y voy a compartir la pantalla. Que no se me olvide compartir la pantalla. Eso me pasa muy a menudo. Empiezo a hablar y todavía no he compartido la pantalla. Bueno. Resulta que ya todos tienen instalado Eclipse y algunos ya lo lanzaron por primera vez y se encontraron una ventana similar en donde les están diciendo que seleccionen un directorio como espacio de trabajo. El espacio de trabajo como tal, ¿qué es? El espacio de trabajo es una carpeta en donde se van a alojar los proyectos que uno está trabajando que crean Eclipse. ¿De acuerdo? Es una carpeta donde van a quedar guardados. Pueden ser varios. Por ejemplo, les voy a mostrar en mi usuario. Yo tengo un workspace,
Aquí, de hecho, aquí no tengo nada, pero tengo varios workspaces. Ahorita les muestro. Ah, bueno, tengo otro workspace, que creo que es en el que he trabajado las cosas de algoritmos. Tengo otros workspaces que he trabajado en otras ocasiones. Ustedes no deben ser tan desordenados como su profe. Lo ideal es que ustedes creen una carpeta workspace dentro de la carpeta donde tienen los trabajos de algoritmos. Entonces, ¿cómo así? Ustedes se acuerdan que al principio del semestre nosotros, en los videos que les pasamos y las explicaciones que vimos en los primeros talleres, fue que ustedes tengan una carpeta que se llame, por ejemplo, trabajo SAPO, o que se llame algoritmos y programación, en donde iban a tener guardados todos los proyectos de Apo o todos los programas que se iban haciendo, y que además en esta carpeta hicimos una plantilla. ¿Se acuerdan de eso? Pues al parecer yo no, profe, porque yo no lo había hecho. Sí, ya No, me di cuenta. profe. O sea, yo lo hice porque obviamente me queda más fácil tener todos mis proyectos en una sola carpeta, pero que me hayan dicho no recuerdo bien. Ustedes no ven todos los videos, ahí sí me van a poner modo mamá, porque hay un video de los que se hicieron al principio del semestre que se llamaba Configurando el espacio de trabajo, y en ese video lo primero que se hacía es decir, crea una carpeta para poner los trabajos de Apo. Pero bueno, no vamos a alegar. Supongamos que todos lo tienen, y los que no tienen, ya es hora de hacer la carpeta con los trabajos de Apo, y vamos a crear un workspace aquí, es decir, vamos a enlazar el espacio de trabajo de Eclipse a esta carpeta de trabajos de Apo. El espacio de trabajo de Eclipse es una carpeta que vamos a tener aquí, y dentro de esta carpeta van a estar los proyectos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí es donde lo voy a poner, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que voy a lanzar Eclipse, me está preguntando si uso un espacio de trabajo, o sea, una carpeta por defecto. Y entonces, pues lo que yo hago es, no quiero usar esta carpeta que me está diciendo él, sino que voy a crear el espacio de trabajo de Apo. Entonces voy a ir a la carpeta que ya cada uno de ustedes tiene en su escritorio, perdón, en su escritorio no, en su computador, en su sistema de archivos, en donde está guardando los trabajos de Apo. Allí va a crear una nueva carpeta. Recuerden no poner espacios cuando nombran carpetas. Profe, disculpe, es que eso se puede cambiar al momento que uno hace, pues lo inicia por primera vez, pero yo lo inicié así como por defecto, de manera de cambiarlo. Ahorita le enseño cómo cambiar, ¿vale? Las dos cosas se pueden hacer. Listo, profe, gracias. Workspace Eclipse. Listo, ese es el espacio de trabajo. Creamos la carpeta y seleccionamos esta carpeta como la carpeta de trabajo. ¿Vale? Y ahora sí, podemos decirle a Eclipse que dar clic aquí, o sea, elegir esta opción y decirle que esta sea la opción por defecto y que no vuelva a preguntar. Como a mí me gusta trabajar con distintos workspaces, entonces yo no la tengo seleccionada. A mí me gusta que me pregunte. ¿Ok? Pero yo creo que ustedes prefieren que no les pregunte cada vez que hablen en Eclipse qué workspace van a trabajar. Ahí sí se los dejo a lo que ustedes prefieran. Entonces voy a lanzar Eclipse. Lo estoy lanzando por primera vez con este workspace porque acabo de crearlo. Entonces, si ustedes lo están lanzando por primera vez, van a tener una vista igual a la que tengo yo en este momento. Se demora un tris mientras configura el workspace porque es nuevo y cambia el entorno de trabajo. Entonces tenemos la ventana de bienvenida a Eclipse. Aquí podemos empezar a ver como algunas más opciones, pero si somos impacientes como yo, entonces la cerramos y nos vamos directamente al espacio de trabajo. Tenemos un espacio de trabajo que está vacío porque es nuevo, lo acabo de crear. Ahora bien, si ustedes lanzaron el espacio de Eclipse, el espacio de trabajo por defecto, como le pasó a Cristian, ¿cómo hacen para organizarlo en una carpeta dentro de la carpeta de Apo? Pues van a dar clic derecho. No me está dando clic derecho. Entonces van a ir a File, en Archivo, y van a dar clic en Switch Workspace. Si tienen varios espacios de trabajo como yo, entonces les va a aparecer alguno de los que ya ha trabajado antes. Y si solo tienen uno porque es la primera vez que lo abrieron, entonces van a dar clic en otro. Y al dar clic en otro, entonces vuelve y les sale lo mismo que nos salió al principio. Entonces les piden que escoja una
Si no es uno de los que está en la lista, pues crean la carpeta así como hice yo al principio. ¿Qué pasa? Que cuando le dan a aceptar, pues se cierra Eclipse y vuelve a cargar otra vez el espacio de trabajo nuevo. Entonces no se vayan a asustar si eso se les cierra y se les vuelve a abrir, porque es lo normal. Cada vez que hay un cambio de espacio de trabajo, se cierra el espacio de trabajo actual y vuelve y se carga el espacio de trabajo en el que quiero trabajar. Más adelante, cuando ustedes estén haciendo proyectos más complejos, van a ver que tienen un espacio de trabajo por proyecto para evitar que se le crucen a uno los cables de unos proyectos con otros. ¿Vamos bien hasta allí? Necesito que me digan sí o no. Sí, profe. Gracias. Como siempre, mi amiga Valentina me responde. Bueno, ¿se acuerdan que entonces Eclipse entonces nos iba a servir para, o qué es lo que vamos a hacer con Eclipse? Pues tenemos que, ya sabemos para qué voy a usar Eclipse, ya conocemos el espacio de trabajo, ahora sí vamos a crear nuevos proyectos o importar proyectos que ya habíamos hecho antes. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la tarea integradora 2, ¿cómo hago para traer las cosas que ya hice a Eclipse y cómo hago para exportar? Porque como las cosas están guardadas en el espacio de trabajo, si yo quiero poder trabajar con ellas, tengo que exportarlas. Ahora bien, les quiero mostrar qué pasó después de haber configurado el espacio de trabajo. Entonces, después de haber configurado el espacio de trabajo, me aparece esta carpeta aquí y por ahora está vacía. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto con la instrucción Create Java Project. Como mi workspace es nuevo, entonces puedo dar clic aquí y simplemente voy a crear un proyecto de Java. Cada vez que yo creo un proyecto, me preguntan el nombre del proyecto. Recuerden que los proyectos deben nombrarse con minúscula. Entonces voy a ponerle ejemplo. Proyecto, ejemplo. Al dar clic en Finish, entonces el proyecto ha sido creado. Al crearse el proyecto, entonces tenemos la estructura de carpetas que usualmente usamos cuando estamos trabajando cuando trabajamos manualmente, aunque no las estamos viendo aquí. Entonces podemos ver que ahora proyecto ejemplo existe y ya tengo bin y ya tengo src. ¿Sí lo vieron? Automáticamente se crearon bin y src. ¿Hasta allí vamos bien? Pregunta. Dale, Gabriel. Es que en el video que nos mandaste ayer, el man como que dijo que tenía un error en la cosa que dice JRE System Library. ¿Cómo sabemos si hay un error ahí? Te marca un mensaje de error. Por ahora no tenemos errores, entonces no tengo mensaje de error. Eclipse es todo todo drama queen. Ya les voy a mostrar por qué es drama queen. Empieza a pitar y a ponerle a uno todo de colores cuando uno se equivoca, y si uno le sigue el hilo a Eclipse se estresa. He tenido estudiantes que se estresan simplemente porque están escribiendo y Eclipse modo drama queen empieza a poner todo rojo. Advertencias. Ve, profe, mira que yo leí lo mismo que le hice hoy y me creó de una clase que llama que Module Info. Ahorita vamos a revisar qué pasa si tienes un Eclipse que no es o si no creaste un Java Project. Bueno, es probable que estés usando, no hayas instalado la versión para developer, sino que hayas instalado el JRE. Algo falló, pero vamos a ver qué es. Bueno, pero no tiene nada malo. Dale, Valentina. Profe, en el video que nos enviaste ayer, él decía que, o sea, sale una ventanita y te pregunta que si quieres crear el módulo. Y pues él decía que le diéramos a no crear. A mí también me salió. Ok, bueno, entonces vamos a hacerlo por el otro lado. La otra forma es dar clic derecho. Ustedes me van contando que hicieron clic derecho, darle nuevo. Y aquí va Java Project. ¿Dónde fue que le dieron lo del módulo? Luego de que le colocas el nombre y le das a Finish, sale como una ventanita que te pregunta del módulo.
Next. Aquí, Module Dependencies. Ah, profe, pero es que yo no leí next, leí finish de una. Creo que están trabajando con una versión distinta. Sí, porque ahí salía Sí, sale una el ventanita. módulo. Sale una ventanita de módulo.info. Pero los que ¿Y lo esa módulo tengan, qué es, profe? simplemente lo cierran y ya, no pasa nada. ¿Lo podemos ver? Voy a dejar de compartir. ¿Me lo comparten ustedes? Dale, Valen. ¿Quién lo tenía? Yo Profe, lo pero tengo ya por no ahí. me sale. Ah, bueno. No, a mí tampoco ya lo quité. Dale, Molta, compartilo vos, Dale, porque a yo lo ver, quiero ver, a mí no me sale. mira, a ver, ahí, pues me dices cuando esté viendo. ¿Ahí lo De estás viendo? seguro, o sea, Molta, usted no es la última versión, ¿cierto? Sí, Sam. Ah, eso es lo que pasa. Profe, tú no tienes la última versión. No, no, yo no lo he actualizado, como les digo, hay cosas que a mí no me gusta actualizar porque si me funciona bien para lo que estoy haciendo de la tesis, no, no lo muevo. Molta, ¿puedes dar clic derecho y mostrarme porque no lo había visto? ¿Qué? ¿Le doy Y otro? O crearlo. sea, Sí, creo. quiero ver cómo sale para cuando me vuelvan a preguntar, saber qué responder. Y que gracias. Ah, ya pillé. Ah, Dale es Don't que yo. Create. Y es que yo leí, o sea, uno de una le da como a este, ¿me entiendes? Ah, ok, ya vi. A mí también me sale esa opción, pero no me sale como ventana de diálogo. Sí, ya. Entonces se lo elimino normal, ¿cierto? Sí, no hay lío. ¿Y eso Y para qué eso para sirve, qué es, profe? por ahí. Honestamente, no sé, no lo he usado. ¿Santiago Por ahí, o Carlos lo han usado? No, 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 espere, no lo borre. No, profe, lo del módulo. Sí, No, No, profe, yo pues la verdad, yo tampoco. yo lo que estuve leyendo por ahí es que o sea, eso está desde Java 9 y pues eso es como, pues yo lo que leí por ahí era que eso perdía como fuerza a las librerías y algunas librerías se convertían en módulos, pues lo que era un módulo. Pero la verdad no, nunca había visto eso. por ahí cuando uno vaya a eliminar un proyecto, siempre le da aquí. no, 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 no. no, 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 no. Venga, volvamos a lo del workspace y calma. Yo sé que quieren ya ponerse a trabajar en otras cosas, pero voy a tratar de ir más rápido, bueno, Entonces no lo elimino, lo dejo ahí. por ahora no. Listo. Entonces lo que yo les quería mostrar es, bueno, tengo el SRC, lo tengo aquí creado, tengo los dos proyectos, ambos tienen bin SRC, voy a tratar de ir más rápido. Y sobre, esta era la, bueno, ese es el que estoy trabajando. Y sobre este RC, entonces tengo que empezar a crear las carpetas en las cuales tengo que partir el código fuente. Entonces, aquí no creo carpetas, sino que voy a crear algo que se llama un paquete. New package. Al paquete, entonces le voy a poner model. Está blanco porque no tiene nada. Y voy a crear el otro paquete que es el UI. No sé por qué me está pasando esto. ¿Listo? Entonces ya tengo los dos paquetes. Voy a pasar acá, ¿qué pasa? Tengo SRC, todavía no tenemos nada. Este es el proyecto ejemplo. Eso me pasa por tener varios a la vez. Todavía no tenemos nada y ¿qué va a pasar? Va a pasar que entonces yo voy a empezar a crear las clases. Entonces, supongamos que voy a trabajar con la tarea integradora 3. ¿Listo? Para crear una clase tengo que ir a New y escoger una clase. Supongo que voy a hacer la clase principal. Entonces le voy a escribir, este es el main tarea integradora 3, por ejemplo. Puedo escoger además que como esta es la clase principal, esta es la clase que lleva el main. Entonces aquí es donde hablamos de autocompletar o generar código. Y le doy finish. Y entonces tenemos ya declarada nuestra clase principal. Pero ahí la creaste en el model, ¿cierto? Sí, debí crearla en el otro lado. Gracias.
Estoy poniendo muy nervioso. Vamos a borrarla, pues. Profe, ¿y el package lo que hace es como un espacio en el que se almacenan los códigos o cómo funciona el Carpetas. package? Como un directorio, como los directorios que tú manejas en normales. Como las carpetas que usamos cuando estamos trabajando normal. Pues ahorita se las quiero mostrar. Angelita, ¿ahorita importaste el proyecto? Sí, también ya voy. Vale. Y quiero mostrarles que cuando le doy crear, me queda la información del paquete. ¿Se acuerdan que esto lo tenemos que poner a mano por cada clase? Y voy a poner aquí una clase común y corriente. Le voy a poner C1. Esta no tiene main, entonces no le pongo nada. Finish. Entonces, automáticamente tengo la información del paquete. Yo me he dado cuenta cuando ustedes trabajaban con Eclipse, algunos me decían, profe, pero vos cómo te das cuenta, y es porque como yo sé que Eclipse pone la información del paquete solito, entonces así me he dado cuenta. Entonces ya voy aquí, ¿sí ven? Ya tenemos en SRC, tenemos que se crearon automáticamente la carpeta model con el código allí y la carpeta UI con el código allí, con las clases que voy creando. Bueno, entonces esto nos facilita la parte de conformación de un proyecto. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos? Sí, profe. Pero lo que Sí. voy creando en el lo que voy creando aquí, se va creando una copia en el workspace. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un proyecto que no está en el workspace? Por ejemplo, voy a importar la plantilla o voy a importar otro proyecto que ya haya hecho. Si no está en el workspace, entonces pueden ocurrir dos cosas. Lo puedo importar y crear una copia en mi workspace o puede quedar enlazado a la otra carpeta. Pero quiero que se acuerden que son dos espacios distintos en memoria. Por eso es que tengo que saber si cuando lo voy a eliminar quiero estar segura de si quiero eliminar la carpeta del todo. Entonces, ahorita David, que era el otro chico que nos estaba mostrando, dice, yo quiero borrar este proyecto. Si yo quiero borrar este proyecto, le doy clic derecho, delete. Pero borrar quiere decir, borrar es no verlo más aquí en el listado de proyectos, que cuando doy ese delete, voy a dar delete, entonces si ya no lo quiero ver más, entonces voy a dar OK y ya no me va a aparecer. ¿Listo? Entonces no hay problema, ya no lo veo. Pero el código va a quedar en mi workspace y si quiero volver a trabajar con ese proyecto tengo que importarlo. Entonces puedo importarlo desde general, voy aquí a import y voy a proyectos que ya existen en mi espacio de trabajo. General, proyectos que ya existen en mi espacio de trabajo. Y allí escojo el proyecto, me va a listar, bueno, ¿dónde está su espacio de trabajo? Busquemos y bueno, escojo el proyecto. Este era el otro proyecto que tenía aquí. Lo abro y lo importo. ¿De acuerdo? Y así aparece otra vez y lo puedo trabajar acá sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy clic aquí, clic derecho y le doy borrar y además le doy clic en la opción borrar el proyecto en el disco, entonces se va a borrar toda la carpeta, que fue lo que ahorita lo acaba de hacer. Ya la carpeta no existe. Entonces, si yo hago eso, puedo perder mi trabajo. Si no tengo cuidado de qué fue lo que borré. Porque borro ¿Vos te toda la imaginas, carpeta. profe, uno borrar una integradora así? Para eso es que entonces usamos el manejo de versiones, porque si hemos estado trabajando con Git y tengo actualizado mi repositorio local con el repositorio arriba en GitHub, no pasa nada si yo lo borro porque sé que en la nube tengo una copia de respaldo. Pero si no tengo copia de respaldo en la nube, bailas. Fail, super fail. Super F. Ahora bien, esto es con los que ya tengo en el workspace. ¿Qué pasa con los que no tengo en el workspace? Entonces voy a importar. También voy aquí a general y voy a ir a un proyecto. En este momento los proyectos que ustedes tienen, aunque tienen la misma estructura de los proyectos de Eclipse, no tienen todos los archivos que tiene un proyecto de Eclipse. ¿Por qué? Porque hay unos archivos ocultos que no tienen los archivos con los que ustedes están trabajando.
Entonces, si quieren importar, por ejemplo, si yo quiero importar lo que yo llevo de una tarea integradora que yo estoy trabajando de la otra forma, escojo la opción Projects from Folder o archivo, pues desde alguna carpeta o de un archivo. En este caso me abre esta ventana y voy a ir a escoger el directorio en donde está el proyecto. Entonces, yo tengo un repositorio de proyectos, como ya saben, en cursos, en Apo, en 2021, en público, tengo unos programas y importemos esta versión del Poké Collector, ¿de acuerdo? Voy a importar esta versión del Poké Collector, que creo que es la que trabajamos en clase. La abrimos y entonces ya tenemos Poké Collector, pero tenemos errores. Vamos a ver qué errores tiene. Por eso fue que les dije que acuérdense que Java es un poco, Eclipse es un poco histérico al respecto. Entonces, tenemos problemas con algunos archivos, en este caso de Mac. Este, por ejemplo, tendría que eliminarlo. Tiene uno que ser muy calmado cuando trabaja en Eclipse. Este bin lo voy a borrar. Y vamos a ver qué tienen las clases. Vamos a ver la clase de Poké Collector que tiene. Entonces, en esta clase hay errores de sintaxis y como hay errores de sintaxis, entonces nos está marcando con rojo los errores. Y nos está marcando muchos errores. Empecemos por ver cuál es el problema. Entonces, parece que el problema viene desde el model. Vamos a ver con date. Entonces, el problema es que hay unas clases que tienen errores porque se acuerdan que están incompletas. Sí. Y se acuerdan que este código tenía, por ejemplo, aquí, como este es un código que hemos trabajado en clase, aquí declaré un método 2 veces y lo declaré 2 veces para que veamos cómo se puede hacer. Entonces aquí dice rename method setDate porque me está diciendo el problema aquí, si yo leo el error, es que dice hay un método duplicado. Y ya saben ustedes que no puedo poner 2 métodos con el mismo nombre y el mismo apellido, o sea, el mismo nombre, los mismos parámetros. Entonces, desde acá empieza el error. El error lo veo acá en Poké Collector porque no puedo importar las clases porque las clases están incorrectas, pero en realidad el error empieza aquí en date. Y cuando yo borro esto, entonces ya aquí el señor Eclipse empieza a calmarse un poco. Entonces al menos ya no tengo más rojos en este paquete. Vamos a ver por qué en Poké Collector hay errores. Entonces vamos aquí y nos está diciendo que no puede importar model.album. La clase album no está. La clase collection tampoco está. Este creo que fue un ejercicio donde cambiemos esto. Entonces estas líneas hay que borrarlas. Y collection, si la clase collection no funciona, creo que este ejercicio era de completar y entonces teníamos que había que crear todas esas clases para poderlo usar. Y hasta que no pueda corregir todos esos errores, no voy a poder compilar. Pero así es como Eclipse me muestra los errores. Es decir, me señala con rojo, yo me puedo mover en esta parte, ir al error. Puedo pararme sobre el error, leer el mensaje de error y aquí tiene algunas sugerencias. Yo por lo general no le pongo mucho cuidado a las sugerencias de Eclipse. Dale. ¿Me vas a preguntar, David? Sí, pero se me olvidó. Bueno, yo importé el proyecto aquí a Eclipse, pero como podrán notar, no está en el espacio de trabajo. Este proyecto sigue guardado en el directorio en donde yo estaba trabajando. Entonces voy a borrarlo. Y cuando lo borre, nunca le voy a decir que lo borre su carpeta. Y listo. ¿Preguntas hasta allí o alguna sugerencia de los monitores? Profe, ¿cómo fue que hiciste para importar un proyecto? Es que yo estoy intentando, pero
no me deja traer la carpeta completa, sino que me pide un archivo en específico. Estoy justo Estás ahí donde tú aquí estás. aquí en Ahí, Project ahí from estoy. Folder. Bueno, vamos aquí. Siguiente. Y escoges un directorio. Ah, yo le puse archive. Ok, no, pues no porque, o sea, no te estás importando un solo archivo. Ya. Creo que la plantilla proyecto no tiene nada, entonces no me va a mostrar errores. Bueno. Carlos, aquí si le pongo add project, aquí ya me queda copiado en el workspace, ¿cierto? No, profe, eso es para working sets. Eso es para organizar los proyectos que te salen en la izquierda, en el Package Ujú. Explorer. Cuando uno tiene muchos proyectos ahí, entonces uno los puede organizar por working sets, como por ejemplo, no sé, si tiene varios, como de un mismo proyecto, varias carpetas, es como Ok, proyecto, por ejemplo, Alien, no sé, VIP y así. Pero vale. no te lo añade. Yo lo que hago es que lo llevo al workspace y lo importo ya después ahí en la opción que dice importar O sea, desde... lo copias. Sí, Lo exacto. copias el proyecto en el workspace y luego ya lo importas para que te lo deje en el Exacto. workspace. Sí, profe, así lo hago Esa yo. puede ser otra opción. Pues yo me acuerdo que antes yo podía tener la opción aquí para importarlo, para crear una copia, pero creo que era en otra versión vieja de Eclipse. Ah, profe, y también le aparecen los errores individuales que pueden estar en cada clase para que uno no esté revisando errores que ya están bien. O sea, clases que ya están bien. Sí, claro, es que la clase que tiene errores es la que me va a quedar marcada en rojo. La que no tenga errores no tiene problemas. No, ya, yo no hacía énfasis era en eso, sino que diferenciaba las clases, que eso es como que no estaba en el anterior, pues en Sublime no lo tenía. No te entendí. O sea, si te metes, si le pones a la otra flechita, en donde abriste el paquete y abriste el main, la otra Aquí, flechita a la izquierda. aquí. Sí, ahí aparecen todas las clases que tienes y pues eso me pareció bastante interesante. Ah, Esos ok, son que los te métodos aparecen. Vale, de vale, la vale. clase. Aquí van a aparecer los atributos y los métodos para que puedas navegar en el código más fácilmente. Sí, y también aparecen acá. Aquí tengo errores en el main. Es porque todos estos proyectos están incompletos. Aquí no hay un proyecto completo, porque los proyectos que yo les dejo, se los dejo incompletos. Y habría que corregir los errores. Ve, profe, la documentación ahí que hay un cosito abajo que dice Javadoc. O sea, ¿cómo es la documentación ahí? ¿Cómo así? O sea, aquí yo me tengo que parar encima de las clases y voy haciendo la documentación normal como hacíamos en Sublime, o se hace en otro lado, o... Hechos más chéveres, ¿sabes? Gracias, ya entendí tu pregunta. Voy a poner un método. Public, int, ejemplo, espacio, abro espacios y yo digo que recibe un double que se llama A. Listo. Y tengo un error porque todavía no tengo el return. Y ahora ya no tiene error. Así es Eclipse del Drama Queen. Entonces yo escribo aquí slash, asterisco, asterisco, enter. Y entonces él me reconoce la información y me va poniendo las... son las opciones de autogenerar código que son muy buenas para ustedes. Por ejemplo, me genera la plantilla del contrato. Eso vi, profe, qué chimba. Esa es Creo una, que se van a poner muy contentos. ¿cierto? La verdad, sí, profe. Y, pucha, la documentación de la integradora, eso lo hará Exactamente. Eclipse. No, señor, porque él no piensa por usted. ¿Qué No, le pongo a la No, mentira, descripción? mentira. Y dense y cuenta uno, que solo me pone los parámetros y el return, pero tengo que poner toda la información yo. Es solo una No, yo sé, plantilla. profe. Es que por lo menos me copia la plantilla, es algo, es un avance, no me toca estar recortando como es la plantilla. Siempre me enredo con eso. Lo de los get es mejor, ¿no, profe? Autogenerar gets y sets, Sí, eso sí es mejor todavía. Sí, prefiero el eso es Y el constructor. mejor constructor todavía. también. Sí, eso es genial.
El otro shortcut que les iba a mostrar era escribir CISO, control espacio. Magia. No tienen Uy, que yo volver a necesito eso escribir en mi todo. vida, profe. Y así muchas cosas que van a ir descubriendo. ¿Ok? Profe, bueno, Por aquí tengo Santiago. yo tengo una preguntita. La interfaz de la derecha, que es el outline, ¿de Ajá. qué objetivo tiene? Nos está mostrando la estructura del código, pero la puedo tener acá. O sea que si tú quieres, la puedes cerrar. Ah, bueno, una cosa más. Cuando ustedes empiezan a veces empiezan a escribir y uno, me pasa mucho y, espérense, aquí ya. Me pasa mucho que yo le doy doble clic a la clase, como ustedes saben, soy impaciente y entonces digo, oh no, se me desapareció todo. ¿Y ahora qué hago? Entonces vuelvo y le doy doble clic y ya me queda otra vez con el Package Explorer. Y si eliminé o me puse de traviesa y borré todo, así, y así porque me dio por dar en borrar cosas por chévere. ¿Y dónde saco las cosas? Entonces voy a Window y voy a Perspective. Le puedo dar Reset Perspective aquí y me vuelve a abrir todo como estaba al principio. Porque a veces pasa. El profe no le puede cambiar el color a esto para que sea así bien colorido como Sublime. No lo sé, como te digo. Sí, está sí la se puede. versión, bueno, no versión, sino como el modo oscuro. Yo he Yo digo comentado más esto como con mis estudiantes más un poco mayores y es que cuando yo empecé a programar, programaba con negro y verde y colores así raros y cuando empezamos a tener IDEs, entonces las pusimos así y a mí me encantan así, pero luego parece ser que ahora los chicos otra vez quieren programar con pantallas negras y teclas y letras azules. Como ese pedacito no lo entiendo, ya I'm too old for that. Entonces ahí sí dejo que los monitores que sí les gusta Profe, eso trabajar ayuda a como... los ojos. Eso Sí, ayuda para profe, los es más ojos. para eso. Sí. Yo tengo gafas con super filtro. Ya por eso ya tengo esa discusión antes. Mis gafas tienen No, y con super los colores se filtro. entiende, profe. Lo que te digo, o sea, vos me quitas los, No, pero aquí me quitas tienes los colores, colores. Gabriel. Lo que pasa es que son otros. Profe, está haciendo la integradora a la 1 de la mañana con esa pantalla blanca brillando. Créame, no es bonito. No es bonito en ningún momento, o sea, con brillando, no brillando, a la 1 de la mañana no va a ser bonito. Pero pues, Pero negra es como que menos feo. no me convencen. Pero ¿dónde coloca eso, Santiago? Profe, es que brilla mucho y a uno por la noche a uno le Yo duele sé, los ojos. son gustos y no nos vamos a poner de acuerdo con eso. Entre gustos no hay disgusto. No nos vamos a poner de acuerdo con eso, no me van a convencer, muchachos. Créanme. Eso, Siento David, que estoy eso lo volviendo. activas en... Profe, no sé si quiere mostrar cómo lo se activa, pues ese window. Dale vos. Ok, yo lo tengo aquí ya. Ahí se está viendo ya. Sí. Ok, aquí en Window, le damos en Preference. Y acá, bueno, aquí sale así. Abrimos el general. Y aquí está el de la apariencia. Entonces aquí ya se puede escoger. Por ejemplo, el Dark. Y si le damos a Apply and Choose. Yo se pone feo. Se pone así. Profe, más que feo es que le recuerda una época. Yo, Mis yo, traumas yo de creo, Borland Pascal, no, a mí me devuelve más atrás. ¿cierto? Estoy programando en B. No, prefiero en el IDE. ¿Cierto? Yo no soy capaz de programar en ese modo oscuro.
Creo No que sé por también qué. hay otras opciones, allí pueden cambiar si le dan en O pueden ustedes, aquí Uy, en qué Colors and hermoso, así es Fonts. como me gusta. Aquí pueden Literal, en así Colors and Fonts ustedes es. pueden Así escoger debe eso. ser. personalizar los colores, no se preocupen. Qué Este GIF hermoso, creo que era bacano. Así debe ser, profe. hermoso, me gusta así. No, cada quien, cada quien. Por eso les digo, a mí no me van a convencer. Siento que evolucioné y no me quiero volver a Uy, programar en profe, pantalla. eso es hermoso, eso es terriblemente hermoso. No me Dios van a mío. convencer, no me van a convencer. Eso hasta ahorra energía. Nah. No estoy No, mintiendo, profe, de verdad. esa no. La ¿Cierto que misma no? energía se gasta con uno y con el otro. No, profe, porque usa menos de yo la pantalla, entonces gasta como 1 vatio menos o algo así por siglo. Por hora de programación. Eso es pajazo mental, diría yo. Un Perdón watt. por la grosería. Miren, es que nosotros programamos así al principio. Yo siento que me volví al pasado, lo mismo con WhatsApp y con todas esas No, aplicaciones profe, un fondo azul no, tiene que Uy, ser profe, negro. no. El fondo tiene que ser negro. Nada Azul, de chao, azul. retina, profe. negro, azul, lo que sea, da igual. Así. Profe, solo ver eso me da un dolor Pero, de cabeza horrible. pero en fondo azul, Angelita, no, era fondo negro. Eso depende del computador, Lili. Creo Porque es que Tampoco negro, no. negro, que sea un gris. No, yo era negro, negro, negro. Ah, profe, había otra cosa que quería preguntar. Es que El cuando Git, vos aprendiste a programar todavía no había Windows 3.11. No, no había nada gráfico. Exactamente. Esa es la diferencia. Entonces, este era el emulador que se abría con Windows 3.11 y Windows 95 después. Estos emuladores, porque es que antes era más así, miren, como el Command. Esos eran así, como el Common. Trabajar cuando ustedes trabajaban en el Common, era así trabajaba yo. A punta de Command. Listo. Santiago es de los nuestros, Lili. Bueno, más preguntas. Nada, o a trabajar en la integradora, ¿sí o qué? Lo del seguimiento que te dije, please. ¿Verdad que David quiere que veamos su seguimiento para ver si funciona o no funciona? No, sí funciona, profe. Necesito saber si sí está bien. Una Ay, cosa es que David. funcione y la otra cosa es que esté bien. Pero es que no, es que ni siquiera es que mires código, o sea, te lo juro que no te va a generar. Esas son dos cosas diferentes. Sí, ustedes ya tienen que entender eso, sí, es cierto. Estoy con mi Es más, cara de profe, no. te lo voy a hablar, ni siquiera te lo voy a mostrar, profe. O Bueno, sea, en el main yo tengo un menú. En el menú llamo a unos métodos de mi shop, ¿cierto? Que es la clase como principal del modelo. Hasta ahí todo correcto, ¿cierto? parece que sí. Perfecto. En el shop yo tengo, por ejemplo, show string 1, show string 2, show string 3, o sea, son public void, son métodos. Y, por ejemplo, show percussion, show bin y eso. Y en cada método de esos, yo creo los objetos y de una vez les doy el system.out.print. Entonces la pregunta ¿es así como los quieres o tengo que llamar a tu string y así? El método puede estar así, pero no puedes llamar, o sea, no deberías llamar el system.out.print desde el model. O sea, ahí estarías incurriendo con una de las de los problemas, de las buenas prácticas que llamamos. Entonces lo que puedes Entonces, hacer es un toString y listo. entonces en el shop solamente creo el objeto y llamaría al toString. O lo que puedes hacer es retornar una cadena. O incluso podrías crearlos en el main solamente para este ejercicio, porque el ejercicio es crear los objetos, no más. Ah, el ejercicio nomás es crear los objetos. Sí, no es registrarlos en el shop, no, solamente crear los objetos para mostrar cómo se usan los constructores. Y ya, O sea que no hay que imprimir nada. ni siquiera hay que imprimir, pero pues si lo quieres mostrar, pues mucho mejor. Además,
Quiero que tengas en cuenta que no deberías llamar el system en esa clase que está en el model, por un lado. Y por otro lado, digamos que el ejercicio, lo importante para el ejercicio es que no estés creando instancias de una clase abstracta. Y ya. Ah, no, sí, eso sí no. Eso sí no. Bueno, entonces ya. Sí. Entonces hay que estar más tranquilo. Entonces entregue. Profe, pero solo son los 5, o hay que hacer como que crear el arreglo de instrumentos y... No, ¿cierto? No, solamente 5. Ah, ok, entonces entrego. Pero es que yo llevo con ese seguimiento como 2 semanas ahí quieto, literal, porque es que no sabía si lo que había hecho estaba bien. Exacto, profe, también. Angelita, me Lili. despido. Chao, chao. Vale, Lili. Chao. Y muchas gracias, estuvo muy chévere la clase. A ustedes por participar, por compartirnos también sus dudas y lo que saben. Y por integrarse tan fácilmente. De verdad, qué chévere. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Sí, chicos. Chao. Bueno, Luego. y el resto, si tienen algunas preguntas se pueden quedar. Tenemos 5 minuticos más y si no, pues ya nos despedimos y espero que se cuiden mucho. Dale, Juanfe. Ay, sí, profe, yo con el